Yo creo que en estas elecciones está en juego la vida, la educación, la igualdad y la naturaleza. En estas elecciones está en juego nada más que la vida. La vida no solamente del ser humano, sino la vida de los animales, la vida del planeta mismo. Lo que está en juego con estas elecciones es la democracia, es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la naturaleza. Son las luchas sociales que empezamos hace 4 años. Yo creo que en estas elecciones está en juego la vida, los artistas, los estudiantes e incluso los animales. Está en juego en la actualidad la soberanía nacional, nuestras juventudes, la niñez, Colombia, que es una de las naciones más bellas del universo. Está en juego nuestro territorio por el fracking, está en juego la soberanía en asuntos de semilla, la agricultura, la reforma agraria, la educación de Colombia, está en juego toda la responsabilidad social de un pueblo. En estas elecciones lo que está en juego es la educación pública, equitativa y pues popular para todas las familias de los obreros, de las trabajadoras. Lo que está en riesgo es la pensión para los cuchos y las cuchas, para todos los mayores de toda Colombia. Lo que está en riesgo es la salud, lo que está en riesgo son todos los minerales, las materias primas, la fauna, la naturaleza. Lo que está en riesgo es la vida. En estas elecciones, la discusión no es únicamente técnica o económica, sino profundamente política. Las propuestas presentadas por los candidatos reflejan, en últimas, no solo diferencias programáticas, sino maneras distintas de comprender el país y de asumir o no una apuesta radical por la defensa de la vida digna de los colombianos y colombianas. Esta es una invitación a comprender las problemáticas estructurales que históricamente hemos vivido y preguntarnos cómo seguimos organizándonos, informándonos y acompañándonos para construir las transformaciones estructurales que deseamos. ¿Qué soñamos en este país? ¿Cómo queremos vivir? ¿En cuál de estos planes de gobierno vemos reflejadas nuestras apuestas colectivas? Lo anterior es un fragmento del editorial En la radical decisión de cuidar la vida, publicado en el mes de mayo por la Corporación Mi Comuna. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo del podcast Mi Comuna 2. Hoy estaremos conversando alrededor de la segunda vuelta de las elecciones para presidente de nuestro país. Y para ello entonces tenemos un invitado que hoy nos va a estar ampliando un poco este panorama, un poco más en términos de análisis político del panorama al que nos estamos enfrentando en este momento. Nos parece muy importante como medio abordar este tema y que además ustedes también puedan contarnos sus posturas, sus comentarios, sus visiones ante esta situación del país. Entonces, bueno, le doy la bienvenida. Quisiera que nos cuente como personalmente quién es y cómo se siente para este capítulo del podcast Mi Comuna 2. Muy buenas tardes o días. En este momento muy agradecido por la invitación que me hacen. Cuando me nombraron el tema me pareció un tema muy apropiado y por eso acepté. Mi nombre es Germán Darío Valencia Gudelo, soy profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos, y los temas que generalmente trabajo son sobre economía y sobre política. Allí trabajo la coyuntura nacional y me interesan asuntos como estos que estamos hablando sobre las elecciones a la presidencia de la República. Muchas gracias por la invitación y creo yo que este tema es fundamental para o en una coyuntura como la que tenemos y cada 4 años que tenemos poder recordar sobre la importancia de este tema en las decisiones públicas. Muchas gracias, profe, por aceptar la invitación de nuestro periódico. Y bueno, contarles que el profesor Germán es además columnista de la Fundación Pares, entonces durante este capítulo vamos a estar haciendo referencia a algunas de sus opiniones como en este medio. Y para empezar entonces me gustaría que nos cuentes como qué crees que es lo que está en juego en esta segunda vuelta de elecciones. Pues lo primero que hay que decir es que me alegra mucho el tema que me proponen.
de hablar sobre las elecciones a la presidencia, porque generalmente cuando se trabaja los temas electorales, la gente está motivada hoy a votar más por asuntos pasionales, incluso hasta ideológicos, pero se toma muy poco el trabajo de hablar de lo que llamamos el contenido y el fundamento de las tomas de decisiones. Nosotros estamos más, y sobre todo en esta fase final, entre la primera y la segunda vuelta, motivados a votar por X o Y candidato, dependiendo de los miedos, las aspiraciones, los odios que podamos sentir, y no de manera racional por asuntos que tienen que ver con los programas de gobierno, como efectivamente deberíamos de hacerlo. En un principio, hace un año, nuestra intención era votar por aquellos candidatos que mejor propusieran cosas, pero hoy la mayoría de gente está votando no por los contenidos de los programas y las propuestas, sino por los intereses que tiene. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con esa primera pregunta y es, ¿qué es lo que está en juego? Si fuera una persona apática, que no le interesara la política, diría, casi nada está en juego, porque el país va a seguir igual. Esto no cambia mucho. Pero sabemos muy bien, y si usted está allí viendo este video es porque sabe que para nosotros es muy importante tomar decisiones frente a temas políticos. ¿Qué está en juego? Lo primero que está en juego es la elección de una persona que vamos a elegir para que dirija el país al menos durante 4 años. Esa persona cumple dos funciones muy importantes. Es jefe de Estado y jefe de gobierno. Nosotros somos un país presidencialista, que le damos mucha importancia al presidente históricamente. Es el presidente el que determina cosas tan importantes como ir a la guerra o iniciar un proceso de paz. Al presidente le damos la responsabilidad de establecer cuál es nuestro camino y nuestra ruta en temas como cultura, en el tema de la inversión social o en asuntos y decisiones económicas fundamentales. Aquí estamos nosotros eligiendo una persona que durante 4 años nos va a guiar. Elegimos un líder político que ojalá sea el mejor para poder que estos 4 años en este recorrido colectivo que tenemos, más de 50 millones de hombres y mujeres que hay en el país, podamos finalmente ir por un avance y un progreso, que es la aspiración que tenemos, progresos económicos, sociales, culturales, y que luche contra esas enfermedades duras que tenemos en el país o que podrían incrementarse, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, el abandono estatal o incluso atender problemas como los cambios climáticos o las transiciones energéticas. En fin, tenemos muchos asuntos que tenemos que trabajar durante este tiempo. Y por eso entonces lo que está en juego en el país no es para nada poco importante. Por el contrario, nos estamos jugando 4 años para perderlos, ganarlos, avanzar y aprovecharlos en avance social y en avance en colectividad. Profe, en una de sus columnas de la Fundación Pares, usted menciona que estas elecciones no solamente van como de candidatos o de nombres, sino que nos estamos enfrentando como a dos modelos de país diferentes. Me gustaría que nos cuente como a qué se refiere con eso de modelos de país y ante cuáles estamos hoy. Como les dije, hace un año, cuando empezaron los primeros candidatos a proponerse, algunos candidatos como Sergio Fajardo o Claudia López punteaban y mostraban que tenían unas posibilidades de elección. Pero al final, después de un año de continua contienda electoral y de búsqueda de apoyo de uno u otro lado, fueron naciendo otras candidaturas. En este caso estamos hablando nosotros de una postura de Iván Cepeda, que como candidato arrancó con fuerza en octubre y noviembre del 2025 y que durante todo este año ha logrado colocarse como el segundo candidato a ocupar el segundo puesto.
Este personaje, ¿cierto? Tiene una postura muy distinta, casi que contrapuesta a la que tiene Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es el que ganó en la primera vuelta, obtuviendo una votación histórica, como siempre ha pasado en las votaciones a veces, y es porque cada vez se vota más y se vota más con más fuerza. En este caso, Abelardo de la Espriella propone un modelo que, si lo revisamos punto por punto, vamos a encontrar dos visiones distintas de país. Una que representa lo que llamamos nosotros la derecha, conservadora, liberal, y otra, una propuesta estatista de intervención del Estado en la economía y de un desarrollo de un capitalismo social. Desde el punto de vista económico son dos visiones muy distintas. Para que el que nos está escuchando pueda entender esto, estamos hablando de una postura de Iván Cepeda, que nos propone que el Estado es responsable directo del funcionamiento de la economía y que debe ser fundamental para poder tomar decisiones. Claro, debe estar acompañado con el sector productivo, debe estar acompañado con el sector empresarial, con la sociedad civil, con la comunidad internacional, pero el papel del Estado es clave en las inversiones, en las transformaciones, en el fomento de la economía. Es una especie en los modelos económicos intervencionista tipo keynesiano. Sé que esta palabra suena raro, pero es un Estado tirando a benefactor, donde le coloca mucho cuidado a la población y donde lo que busca básicamente es el desarrollo social, acompañado de manos del Estado. Mientras que el otro modelo, un modelo que propone Abelardo de las Priellas, es un modelo liberal, un modelo en el sentido de entregarle al sector privado como agente importante y protagónico. Le entrega al mercado y al sector productivo esa gran responsabilidad del fomento de la economía. Y en ese sentido, uno propone un fortalecimiento del Estado y el otro propone un fortalecimiento del mercado, dos visiones diferentes. Si tomamos otro tema, y yo creo que con esto ilustro bien el asunto, es mientras que uno habla de una transición energética, que es Iván Cepeda, de manera gradual y además sabiendo que es importante asumir la responsabilidad del Estado de buscar otras opciones, diversificar la producción de nuestra matriz energética. El otro personaje, el señor de la Espriella, propone una fracking, propone una intervención fuerte en la economía en términos de darle al sector privado la posibilidad de explorar y de producir energía en energía del petróleo sacado pues del carbono. Y eso son dos propuestas. Solo por nombrar estas dos visiones, vemos efectivamente que tenemos dos visiones diferentes. Y a eso es lo que llamamos nosotros actualmente un modelo o una sociedad polarizada entre dos visiones, intervencionista o no intervencionista, que fomenta unos sectores y otros, y eso es lo que nos encontramos en la actualidad. Por ahí nos han llegado como algunas preguntas frente a esos términos que hemos estado escuchando por estos días y, por ejemplo, la gente nos ha preguntado como a qué se refiere eso del fracking y por qué es tan mencionado y por qué todo el mundo está diciendo que si fracking sí o que si fracking no. ¿Qué tal si les contamos un poco como sobre eso? Yo creo que es necesario, y es que Colombia es un país que produce petróleo. En otros lugares del mundo habrá países que no producen una sola gota de esa energía tan importante. El petróleo lo utilizamos nosotros para una inmensidad de productos, desde lo que llamamos la gasolina, que utilizamos para la combustión en los carros, hasta asuntos que tienen que ver con las vías y demás productos plásticos y demás. El petróleo se convierte entonces en un insumo para múltiples producciones. El asunto es que el petróleo, utilizarlo, produce daños y contaminaciones, ¿cierto?
Nosotros sabemos muy claramente que produce dióxido de carbono que está afectando no solamente a Colombia, sino al mundo entero, y que somos un planeta dependiente de la producción de petróleo. Eso es para muchos negativo. ¿En qué sentido? Primero, que estamos destruyendo el medio ambiente y que el cambio climático se podría acelerar precisamente por el uso del petróleo, los combustibles fósiles que son dañinos. Y en ese sentido, muchos países están proponiendo una transición energética que consiste en buscar alternativas y energías alternativas, como por ejemplo las hidroeléctricas que producen energía limpia, pero también el aprovechamiento de estas olas de calor que se tienen para producir entonces energía en las comunidades o energía solar o al igual que otros tipo de energías. El gobierno de Gustavo Petro propuso eso, que era importante y tomó una decisión, vamos a tratar de reducir la exploración del petróleo. Las formas de explorar el petróleo son sacándolas a través de los aparatos que tienen, ¿cierto? O dos, el fracking, que es una forma de, en los lugares donde el petróleo puede estar regado, el fracking lo que ayuda es a unir, como a separar esas piezas y unir el petróleo que puede estar. Eso significa intervenir en la tierra, intervenir en los ecosistemas y afectar muchos sistemas de aguas, por ejemplo, porque lo que hace el fracking es fracturar en la tierra para poder extraer fácilmente los combustibles fósiles. El gobierno dice, nosotros no estamos de acuerdo y el señor Iván Cepeda también manifiesta que está de acuerdo en hacer esas transiciones, pero lo dice, lo voy a hacer gradual. Eso sí, sin afectar la naturaleza, sin afectar nuestros recursos, porque la minería destruye el medio ambiente, destruye los ecosistemas y nosotros tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que cuidar los recursos hídricos que tenemos. El otro candidato, por el contrario, dice, estamos perdiendo de aprovechar mucho la energía que tiene el país en términos de petróleo y utilizar otras técnicas que podrían incrementar rápidamente el aumento en la producción de petróleo en el país, como es el fracking. Para seguir hablando como de estas propuestas que plantean los candidatos y como la viabilidad que tienen, me gustaría entrar al tema de los límites constitucionales y judiciales. ¿Cuáles cree usted que son las propuestas que pretenden como romper con esos límites o que están dentro de ellos? Porque, por ejemplo, en las campañas encontramos que se habla de de ampliar capacidades militares y policiales, construir megacárceles, reducir impuestos y disminuir el tamaño del Estado. ¿Eso es posible hacerlo en un gobierno? Nosotros somos un país que a pesar de las críticas que le hacemos a la Constitución, defendemos la Constitución. Durante el último año nos hemos dado cuenta, o los últimos años, la defensa que hacemos toda la Constitución. El mismo presidente Gustavo Petro ha hablado en varias ocasiones de cambiar la Constitución y mucha gente se ha opuesto a la posibilidad de tocar esa Constitución, porque consideran que ese texto, construido en 1991, ¿sí?, es fruto de un trabajo de múltiples organizaciones, partidos y personas que participaron en esa constituyente. Fueron 70 personas que se reunieron para hablar y sacar ese texto que hoy ya está cumpliendo sus 35 años. Y entonces, en ese texto que valoramos tanto, pues la gente dice, no es bueno cambiarlo y hay que respetarlo y cuidarlo. Para eso tenemos una corte constitucional, al igual que altas cortes, y una sociedad que dice hay que proteger esta constitución. Por eso, cada propuesta que se hace de inmediato, empiezan a decir si está por fuera de la Constitución o no. Y varios de los temas que usted trabajó precisamente están allí en el debate. Uno de los temas importantes son frente a la diversidad de organismos que se han creado a lo largo de estos años. La Constitución creó organizaciones tan importantes como la Fiscalía, habló de la división de poderes, de la creación de organizaciones tan importantes como son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que vigila a las empresas de servicios públicos
y lo que está haciendo una propuesta como la que hace el señor Abelardo de las Priella es proponer una reforma del Estado. Y es ahí donde hay que hablar si hay posibilidades o no reales de que esa propuesta detiene. Hace pocos días nos presentó al menos 150 organizaciones que se piensan suprimir si llega a la presidencia. De entre ellas el Banco Agrario, que es una institución muy importante, un Fondo Nacional del Ahorro, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tocar incluso al mismo Banco de la República. Y entonces ahí es donde nos preocupamos por si eso es posible que lo haga un presidente o no. Lo mismo pasa del otro lado con el candidato Iván Cepeda, aunque él promete, primero, no cambiar la Constitución, defenderla porque así lo ha presentado, y dos, asumir reformas no tan radicales como las que propone Abelardo de las Priella. Hay algunos asuntos que habría que mirar si significa cambios constitucionales. Les cuento, si quisieran hacer reformas tan importantes en el sistema de educación, en salud o en cultura, habrían que pensar si lo puede hacer un presidente vía decretos o si tiene que hacerlo a través de transformaciones que se hagan en el Congreso de la República. Y es ahí donde está la primer reto importante y es ahí donde tenemos que colocarle cuidado. Hay muchas propuestas que hacen estos dos candidatos y que no podrían transformarlas, no podrían ejecutarlas si no pasan por leyes de la República. Esto es lo mismo que le pasó a Gustavo Petro durante estos 4 años. Muchas de las reformas que querían en el sistema pensional, de salud, de educación superior, tenían que pasar por leyes normales en el Congreso que no le fueron aprobadas. Y ahí es donde vemos nosotros la viabilidad, esa viabilidad de que cualquiera sea el presidente que llegue, le va a dar dificultad si no tiene un apoyo en el Congreso de la República de hacer esas transformaciones y otras que abusan y que realmente cambian la Constitución. Un cambio constitucional requiere unos debates muy importantes que hay que realizarlos y debates que hay que hacer. Tengamos en cuenta estos aspectos a la hora de mirar las propuestas, porque finalmente lo que hay que observar es si eso que proponen, si se puede llevar allí a la realidad, porque hay una división de poderes y una no viabilidad a veces de las propuestas por parte de iniciativa del gobierno. Bueno, y pasemos de como esta parte constitucional más hacia las libertades y las instituciones democráticas. ¿Usted cree que es importante y por qué que los candidatos a la presidencia legitimen el trabajo de las instituciones democráticas? Desde luego, las instituciones las podemos concebir de dos maneras. Normalmente concebimos las instituciones como si fueran aquellas organizaciones del Estado. Estamos hablando nosotros de organizaciones tan importantes como las Cortes, ¿cierto? Que en el país, o las superintendencias, o el mismo Banco de la República, pero también estamos hablando de la defensa de las instituciones como las normas formales que nosotros tenemos en el país y que hacen que funcionen. Uno y otro asunto son temas de defensa de las instituciones, sea que las consideramos como organizaciones o como normas, en todo caso hay que cuidarlas. Las normas son las que nos dan posibilidad a nosotros de tener tranquilidad, de tener legitimidad, de poder tener seguridad. Lo que hacen las instituciones, ¿cierto? Son brindarnos a nosotros confianza de que las cosas se hacen y tienen procedimientos, que hay unos organismos que cuidan, que hay otros organismos que vigilan, que hay otros organismos que ejecutan. Cada uno de ellos tiene formas de actuar. Es muy importante que la Constitución se haya establecido un sistema de organizaciones que tienen encargadas, por ejemplo, de vigilar, de ejecutar, de hacer diversas funciones. Y aquí es donde tenemos que pensar que para poder funcionar bien tenemos que proteger a esas instituciones. Una de ellas es, por ejemplo, la del Consejo Nacional Electoral o la de la Registraduría.
Hay un debate muy interesante en los últimos 20 días porque hay un cuestionamiento a la registraduría en los resultados que se tienen. Lo que hizo el señor Iván Cepeda en un principio fue cuestionar de que de pronto no había claridad y que no confiaba en algunos resultados, pero de inmediato al otro día salió a decir que tenía ninguna razón, porque él era serio, para poder proponer que había habido problemas con esa elección. Eso nos muestra entonces que en el país tenemos que vivir con instituciones y esas instituciones son las que nos cohesionan, son las que nos unen, son las que nos permiten vivir en comunidades. De allí entonces el cuidado que tenemos que tener con instituciones, si lo pensamos como organizaciones, como las altas cortes, ¿cierto? Con la Corte Constitucional o el Congreso mismo de la República que tendríamos que cuidar, o si lo hablamos de las instituciones como normas, tendríamos que cuidar nuestra constitución o las leyes que tenemos para poder que funcionemos. Si nos parecen bien y que están funcionando bien, debemos cuidarlas, preservarlas y decir no se pueden tocar. De allí el respeto que debemos tener con ellas. Bueno, profesor Germán, por aquí terminaron nuestras preguntas. No sé si usted quiera como agregar algo más. Pues agradecerles y decirles que aquí, como dijimos al principio, está en juego la democracia, está en juego el futuro, está en juego la educación de nuestros hijos y de las personas, está en juego las reglas que vamos a tener en los próximos años. Los animo a que conozcan, como están ahora haciéndolo, propuestas. Los animo también a que salgan a las urnas y voten por el candidato más adecuado, que no se dejen llevar por pasiones, sino que se informen y que su voto sea un voto consciente y decidido, porque esa es la mejor manera de defender este sistema democrático que tenemos y esta sociedad, de dirigirla, de nombrar las personas adecuadas para que tomen decisiones, porque nosotros no tomamos las decisiones, delegamos esas funciones como gobierno representativo, pero tenemos que buscar que esos que delegamos sean los mejores. Muchas gracias por la invitación y espero que nos vaya muy bien en esta contienda de segunda vuelta y en las próximas elecciones cuando sea el momento. Muchas gracias a usted, profe, por aceptarnos la invitación, por compartirnos también como su conocimiento y su opinión frente a esta coyuntura actual. Y me gustaría terminar con una lectura. La democracia no se fortalece únicamente el día de las elecciones, también se fortalece cuando la ciudadanía analiza propuestas, contrasta información y participa de manera crítica en los asuntos públicos. Que el paso por las urnas no sea nuestra única acción política. Después del voto, también queda la veeduría, la organización, la movilización y la exigencia constante de recordar que es el pueblo quien manda a sus dirigentes y no al contrario. Muchas gracias por acompañarnos y queremos dejarles una pregunta final para que nos puedan responder en comentarios, nos puedan escribir, y es: ¿qué aspectos considera usted más importantes al momento de evaluar a una persona que aspira a la presidencia? ¿Sus propuestas, su trayectoria, su visión de país o su relación con las instituciones democráticas? Les leemos y muchas gracias por seguir al periódico Micomunados. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en micomunados.com y en nuestras redes sociales también los enlaces. Muchas gracias.